Mi invitada a este episodio es María Andrea Trujillo, quien nos va a compartir sus instrucciones para ser un miembro de junta directiva que agrega valor. Un tema que me parece apasionante abordar es el de la participación de las mujeres en juntas directivas, las cuales son el máximo órgano de gobernanza en toda compañía. La inclusión de mujeres en juntas directivas en América Latina y el Caribe es del 10.4%. En Colombia estamos un poquito mejor, estamos en el 19.7%, pero aún nos falta mucho para llegar al mínimo del 30% al que estamos aspirando para el 2026 y mucho más lejos para llegar a un 50% y equidad entre hombres y mujeres en la participación de las juntas directivas. En muchos estudios se ha demostrado con datos concretos que tener juntas directivas más diversas generan mayores ventas, mejores ingresos a las compañías, mejor comprensión del consumidor, mejor reputación, más innovación y mejor clima laboral. Para hablar sobre este tema y la participación de las mujeres en juntas directivas, invité a María Andrea Trujillo, PhD, experta en el tema. ¿Quieres saber cómo prepararte para llegar a una junta directiva? ¿Cómo vencer las principales barreras internas que tenemos las mujeres para poder llegar a ser miembro de junta directiva? ¿Cómo visibilizar más a las mujeres para que puedan llegar a este rol? ¿Qué se debe hacer para poder generar valor agregado una vez que uno llega al rol de miembro de junta directiva de una empresa? Y finalmente, ¿cuáles son las principales ventajas para las empresas de tener juntas directivas diversas? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. María Andrea es doctora PhD experta en temas de gobierno corporativo. Es fundadora y codirectora de la iniciativa de liderazgo de mujeres en juntas directivas, una iniciativa que hoy ha graduado más de 500 mujeres para prepararlas para ser miembro de junta directiva. Una iniciativa que está impactando a las mujeres de Colombia y de varios países de Latinoamérica. Adicionalmente, es fundadora y codirectora del Centro de Estudios del Gobierno Corporativo del CESA, miembro fundadora del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, pertenece a la Red de Institutos de Gobierno Corporativo de América Latina y de la Mesa Redonda del Gobierno Corporativo de América Latina de la OCDE, entre otras. Si hay una experta en Colombia para hablar de este tema, es María Andrea. Es doctora en Administración de la Universidad de los Andes, MBA de los Andes e ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia. Ha publicado 15 libros de investigación y de texto y más de 30 artículos en revistas científicas indexadas. Su vida ha estado definida por una pasión constante por el aprendizaje, la creatividad y el servicio. Le fascina explorar diversos campos de conocimiento, desde la literatura hasta la ciencia, buscando comprender el mundo que la rodea y cómo puede contribuir a él de manera significativa. Disfruta muchísimo viajar, estar en familia y estar en silencio. Su hijo es Alejandro y su esposo Alexander Guzmán. María Andrea, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Hola Majo, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá contigo y gracias por la invitación.
Yo estoy feliz que hayamos logrado cuadrar. A María Andrea la conozco hace varios años, que nos conocimos pues en la medida que yo estuve en la cuarta promoción. Yo hago parte de la cuarta promoción de Mujeres en Junta Directiva, pues que es una iniciativa que ahorita más adelante oirán más y que arrancó María con Alex y con el César. Entonces pues estoy feliz, además tener, yo creo que la experta en temas de gobierno corporativo del país, número uno, un gran honor para que nos compartas toda tu sabiduría. Empecemos por tu niñez, María, cuéntanos un poquito de ella y qué la marcó. Bueno, muy bien, Majo. Pues mira, mi niñez, yo la recuerdo como una niñez tranquila, una niñez muy niñez, en una familia conformada por mi mamá, pues en principio mi mamá, mi papá, mis dos hermanas. Sin embargo, mi papá muere y entonces nosotros prácticamente toda la niñez la viví con mi abuela materna. Entonces, pues vivir con la abuela materna implica que estoy rodeada de tíos, tías, primos. Fue una niñez muy sana, muy de jugar, pero también muy, no de muchos amigos. O sea, no era la niña que salía a jugar en la cuadra de la casa. No, siempre fue del colegio a la casa y jugaba más con mis hermanas y mis primos y primas que afuera. Pero fue una niñez tranquila, observando todo el trabajo de mi mamá para impulsarnos a ser lo que hoy somos. Eso puedo decirte. ¿Cómo crees que te marcó la muerte de tu papá pues cuando tenías tan solo 2 años? Sí, pues digamos que cuando se pierde un padre en una edad mucho más, pues, más adulta o incluso adolescente o más consciente de la existencia de ese ser, pues creo que sería más difícil. En mi caso, cuando estaba tan pequeña, pues yo no tengo esa memoria de sentir lo que era tener un papá, lo veo en fotos. Entonces yo creo que me marcó más que negativo de manera positiva, pues porque cuando mi mamá queda viuda, mi mamá queda muy joven, a los 27 años ya tenía 3 hijas, mi hermana mayor y mi hermana que es gemela conmigo. Entonces mi mamá pues tradujo todo ese dolor, imagino yo lo que significa perder a su compañero de vida, en tratar de sacarnos adelante, en proveernos los medios y delinearnos ese camino para que finalmente pues pudiéramos crecer y ser lo que hoy somos, 3 mujeres profesionales, independientes, que tienen en el centro a su mamá como referente, porque para mí mi mamá es un símbolo de fortaleza, de lucha constante, pero sobre todo de amor profundo. Entonces yo creo que la pérdida y la ausencia de ese rol de padre me marcó de manera positiva porque pude ver en mi mamá esa mujer referente que a pesar de los obstáculos pudo vencer cualquier dificultad para sacar adelante a sus hijas. Bueno, qué cosa tan hermosa lo que me compartes. Obviamente tú sabes que conecto muchísimo con tu mamá en la medida que cuando murió Nico, pues Matías tenía 5 años y Alicia 2 años. Entonces, de alguna manera, todo lo que estás diciendo, digo yo, ay Dios mío, ojalá que mis hijos piensen y vean lo mismo. Sin duda, así será. Yo creo que la pérdida de una pareja, pues es un dolor y es una pérdida que ojalá se superara, pero si esa pérdida deja unos hijos, yo creo que ese es el motor para superarlo. Y yo creo que, totalmente que mi papá está allá arriba viendo ese trabajo y esos frutos que nos dejó. Pues porque está sonriendo. Sí. Por lo menos te conozco a ti y tiene que estar muy orgulloso. ¿Qué se siente tener una hermana gemela? Eso siempre he querido saber porque es alguien que te miras y es casi que tú. ¿Qué es eso? Mira, es algo maravilloso. Yo creo que desde la espiritualidad y desde, pues para las personas creyentes, yo soy una persona súper creyente, creo que es un milagro de la vida, es un milagro de Dios. Poder tener un ser casi que idéntico, porque yo soy gemela, pero soy gemela monocigótica, es decir, nací en el mismo lugar de mi hermana, somos idénticas en muchas cosas, pero diferentes también en otras. Y pues es tener una compañera desde que naces, yo creo que hasta que mueres, ese vínculo nunca va a desaparecer y es maravilloso. Compartimos muchos momentos de vida, muchos sueños, muchas ilusiones, muchas expectativas y no me siento sola en la vida porque la tengo a ella, tengo obviamente a mi hermana mayor que nos dice, este par de gemelitas, pues ¿por qué existen si yo también quiero ser parte de ese grupito? Le da envidia. Dice, ese par de gemelitas están, mejor dicho, pero ella sabe que es como si fuéramos trillizas porque la amamos también con el corazón, pero ese vínculo es único, te lo digo Majo, es único, desde lo espiritual es único, desde lo personal también y pues maravilloso. Los que son gemelos me entenderán. Bueno, pues me alegro muchísimo. ¿Y desde joven tuviste la vocación por la academia? Sí, Majo, definitivamente. He sido una persona súper estudiosa, inquieta por el conocimiento.
se me facilita. Yo recuerdo que en el colegio pues tuve muy buen desempeño académico, pero se me facilitaba explicarle a los otros, y yo creo que una manera de seguir aprendiendo es poderle transmitir ese conocimiento al otro. Recuerdo que mi profesora de ciencias, cuando nos explicaba por ejemplo las partes de las plantas, pues teníamos el libro y le observábamos el árbol dibujado, pero ella me decía: María, ven al tablero y me haces el favor y me dibujas la planta y me señalas. También se me facilita pintar. Entonces ya las compañeras me decían: no, es que si María no pinta, no, nos queda más fácil. Entonces desde chiquita siempre he tenido como esa vocación y lo he ido ratificando a lo largo de mi vida. Pues imagínate, hoy el oficio que hago es finalmente esa docencia a nivel universitario, que me convence cada vez más de eso que tenía Dios guardado para mí y que pude desarrollar a lo largo de mi vida. ¿Y qué dirías tú que es lo que te gusta de ser académica? Ese compartir, ese transmitir conocimiento que te permite también aprender algo más, o hay algo más allá profundo también. Mira, yo que he podido vivir, la academia ha tenido como grandes transformaciones. Digamos que el imaginario de lo que es la academia o lo que es ser profesor pues ha cambiado mucho, porque antes no era considerado como un oficio, era más como, bueno, me gusta la academia y me dedico a eso. No, pero realmente es un oficio, es un trabajo, es un proyecto de vida constante. Entonces me gusta eso, me gusta que estamos en constante transformación, estar aproximándonos al conocimiento que es infinito. Pues eso también lo desafía a uno, porque también tenemos que ser humildes en eso y saber que uno no se las sabe todas, pero que está inmerso en un mundo de posibilidades donde puedes adquirir cualquier conocimiento, pero un conocimiento no para mí, un conocimiento al servicio de los demás. Y eso es lo bonito de la academia. Entrar a un salón de clase, conocer las historias de vida de los estudiantes, las dificultades, los retos, los sueños, eso es bien bonito, y eso te cambia cada semestre, cada año, cada grupo, cada cohorte. Entonces como que te renuevas no solo intelectual, sino emocional y profesionalmente. Eso lo valoro demasiado. Bueno, pues suena espectacular. Además es un reto de mantenerse actualizado, ¿no? Pues porque, y más ahorita con la información y temas de gobierno corporativo que ya vamos a empezar a hablar, pero es un reto permanente. Así es, así es. Pues es como te digo, el conocimiento es infinito, y como siempre he sido curiosa, siempre quiero, o sea, con cualquier como inquietud, siempre voy a ver cuál es la fuente, quién fue la primera persona que habló de este tema, cuál ha sido como la discusión a lo largo de esto, qué nuevos hallazgos o qué falta por contribuir a la conversación en un determinado tema. Entonces esa inquietud es como constante, y eso lo permite la academia. ¿En qué momento empiezas a apasionarte por el tema del gobierno corporativo? Mira, yo creo que eso fue casi que un hallazgo incidental, porque pues mi formación es de ingeniera y pues temas de gobierno corporativo no pasaron por mi formación de la universidad. Incluso en el MBA, que ya es una formación a nivel de posgrado, no conocía el tema. Sin embargo, en el doctorado, cuando comienzo a leer la literatura de tema de empresas, de tipologías de empresas, me acerqué a la literatura de empresas de familia, y nos ponían, por ejemplo, un ejercicio que valoro mucho y que trato de replicarlo también cuando ahora acompañando estudiantes de doctorado, es leer, por ejemplo, prensa o periódicos, noticias, y a través de una observación poder tratar como de vincular qué teoría podría llegar a explicar eso. Y recuerdo mucho que leí en una noticia el caso de la sucesión del liderazgo en el grupo Carvajal, que por primera vez después de no sé cuántas, sexta generación, le iban a entregar el mando de la compañía a una persona externa. Y me llamó la atención, me parecía algo contraintuitivo, porque paralelamente venía leyendo esa literatura, y lo que decía la literatura era que generalmente, primero, que las empresas de familia, cuando están en manos de herederos, hay una mayor probabilidad de que no se haga una sucesión tranquila y que pueda llevar pues a desafíos a la empresa familiar. Pero en el caso Carvajal era distinto, porque yo veía que incluso casi que todas esas 6 generaciones habían estado en manos de familia Carvajal, y que iba a ser la primera vez en entregarle ese liderazgo a un tercero. Entonces ahí comencé a entender cómo se da la sucesión en el liderazgo, cómo las empresas de familia toman ese tipo de decisiones, y ahí vi que finalmente se necesitaban, o lo que sustentaba la literatura eran todos estos mecanismos de gobierno familiar que existen en las compañías para tratar de acompañar a esos líderes en ese proceso de toma de decisiones, y algo tan trascendental en una empresa que es finalmente quién la va a conducir y a liderar. Entonces ahí comenzó como el interés, la inquietud, y comencé a profundizar, y eso pues da cuenta de que finalmente mi tesis de doctorado es en empresas de familia, temas de gobierno corporativo, gobierno familiar. Ahí comenzó como la semilla. Y ha crecido y crecido y crecido, y hoy en día has hecho una cantidad de investigaciones maravillosas que te han logrado realmente posicionar como una de las expertas número 1 en ese tema. Claro, ¿no? Pues esa fue la semilla, y ahí se disparó la investigación y una posibilidad
digamos, bonita que se me dio fue poder llegar al CESA, pues porque el CESA es una escuela de negocios muy orientada a la práctica, de mucho relacionamiento con el sector empresarial. El sector empresarial es el interlocutor constante con el CESA. En el doctorado tenía una visión muy, muy académica, muy desde la teoría que sustenta el fenómeno que observamos, pero tuve la posibilidad de en ese diálogo que se establece en el CESA poderlo entender desde la praxis. ¿Cuáles son los desafíos de gobierno corporativo en una empresa? No solo la familiar, y hoy pues mi agenda de investigación lo muestra, la gran transversalidad que tiene la temática, pues porque he podido hacer investigaciones en temas de gobierno corporativo en universidades, en entidades sin ánimo de lucro, en entidades con participación estatal, y eso me muestra la versatilidad del tema, pero además la transversalidad y la importancia para cualquier tipo de organizaciones. Entonces sí, comencé ahí en esa estructura de propiedad tan significativa que hoy es la empresa familiar, pero lo he ido llevando a otras instancias y he ido pues teniendo una visual de lo que es el gobierno corporativo mucho, mucho más amplia. La siguiente pregunta está un poco ligada a lo que vienes diciendo y es algo que me impacta muy positivamente de ti. Es cómo, pues casi que desde que te gradúas de PhD, has logrado crear iniciativas que generan impacto. Y uno algunas veces cree que un PhD de doctorado no es una persona toda teórica, no alejado como de la realidad y de temas prácticos y que no son tan concretos en el impacto que genera. ¿Cómo has logrado tú esto y cuál crees que ha sido tu secreto para lograr esto? Son varias cosas. Pues finalmente una formación a nivel doctoral sí te imprime esa rigurosidad, sí te aproxima a la teoría, no solo esos estudios que fueron pioneros en un determinado campo, sino también cómo está la conversación en la actualidad alrededor de eso. Entonces sí te da una estructura, te da unas bases teóricas fuertes. Yo digo que la práctica no puede ir desligada de la teoría, porque al final del día eso es lo que te sustenta, esa práctica que pones en ejercicio. No hay nada más práctico que una buena teoría, así lo concibo yo. Sin embargo, la teoría per se te limita si te quedas ahí, si te quedas solo en el diálogo teórico, porque yo siento como que queda incompleta, como que no se pone al servicio de los demás. Y si me ubico en el contexto empresarial, pues investigar las teorías que sustentan el gobierno corporativo, la teoría de agencia, que es una teoría económica financiera, que tiene mucho componente de maximización, de modelos teóricos, eso está muy bien porque me da esa racionalidad de entender el fenómeno, pero si no lo llevo a la práctica, si no lo vuelvo una herramienta de trabajo, si no veo que eso le sirve a una organización, a un tomador de decisiones, pues sentiría que mi labor no está siendo integral. Y yo creo que eso es una responsabilidad también del investigador y también del perfil y de cómo quieras proyectar tu carrera. Pues hay profesores muy reconocidos en el mundo académico que están centrados en producir teoría y es muy válido. Y nosotros que hemos llevado de la teoría a la práctica, seguimos valiéndonos de esos que producen teoría pura, porque sin duda no podemos desconocer que la teoría y la práctica van de la mano. Y eso es lo que hemos hecho en el CESA, crear iniciativas que al final del día se soporten, y ese ha sido quizás el diferencial, que lo que hablamos y las conversaciones que establecemos con el sector empresarial están sustentados en los procesos y ejercicios de investigación que hacemos Alex y yo desde el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo, y eso le da valor, porque no es una aproximación sesgada, eso está sustentado en los estudios anteriores y en las tendencias en investigación que hoy marca esos desafíos a nivel de empresa. Paralelo, digamos, a toda tu vida académica, surge otra historia absolutamente hermosa, en donde conoces, te enamoras, te casas y te conviertes además en coequipera en temas de gobierno corporativo con Alex Guzmán, que además los dos a mí de verdad me impresiona, o sea, porque son una pareja hermosa que inspiran, pero además son los más pilos, trabajan y están todo el tiempo juntos y nunca jamás en la vida los he visto ni siquiera ni una mirada, nada, es puro amor. Cuéntanos un poco de esa historia paralela tan linda. Sí, pues mira, es una maravilla, pues yo estoy feliz con mi relación, no solo a nivel personal, pues porque Alex es mi esposo, sino a nivel profesional y lo que hemos construido. Yo a Alex lo conocí en el MBA, haciendo el MBA, él era un estudiante, un profesor que venía de la Universidad del Rosario, había un grupo de profesores en ese entonces que estaban formándose y yo lo conocí creo que
porque Dios lo tenía, porque yo lo había visto desde el principio, pero no me llamó la atención porque yo tenía a mi novio, entonces pues estaba ocupada y no tenía por qué estar mirando para donde no debía. Pero al final hubo una coincidencia y es casi que en la última materia antes de graduarnos tuvimos la oportunidad de trabajar en un trabajo conjunto y ahí pues lo conocí y comencé a establecer esas conversaciones que de alguna manera unieron intereses, preferencias. A mí siempre, para mí, la admiración en temas de la inteligencia de la persona, de qué tan pila eres, de cómo me aporta a mí eso siempre me ha llamado la atención de la persona con la que yo iba a construir mi vida y eso fue Alex. Lo conocí haciendo el MBA. Luego me fui a trabajar al Rosario, él era profesor del Rosario, entonces a mí me hicieron esa invitación a dirigir un programa por el perfil que tenía y luego como al llegar a ese mundo académico finalmente estaba como haciendo cierto eso que yo quería y visionaba y era poner al servicio ese conocimiento y esos logros que había adquirido desde lo académico ya en una vida plena académica y eso fue lo que hice. Entonces decidimos irnos a hacer el doctorado, fuimos los primeros graduados en los Andes de ese doctorado en administración, también con muy buen desempeño. Y luego llegamos al CESA los dos a construir todo este camino en gobierno corporativo. Creamos el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo en el CESA, que es el primero en la temática que se crea en el país. Ya llevamos 14 años vinculados al CESA, felices con lo que hacemos y agradecidos también pues por la naturaleza de la investigación, pero también por una institución que ha abrazado todas estas iniciativas y toda esta creatividad que tenemos y estas ganas de hacer y que finalmente pues se ha traducido en lo que tú conoces, Majo, y en lo que queremos seguir haciendo. Bueno, ya ahorita vamos a hablar de la iniciativa de mujeres en juntas directivas, pero antes tal vez una pregunta y es, ustedes siempre están juntos, o sea, a mí me impresiona eso y siempre son amorosos y están, pues, entonces, ¿cuál dirías que es el secreto para que Alex no sea solamente tu compañero de vida, sino también como tu compañero de todas esas investigaciones, de todos estos proyectos y para que se lleven tan bien? Mira que esa es la pregunta, eso nos lo dicen muchos que nos conocen, nos dicen, no, ustedes cuando dejen de estar publicando temas académicos y cosas, publiquen el bestseller. Díganos el secreto, claro, de cómo se logra tener una relación tan linda y además pues trabajando juntos, pues que eso también debe ser complejo. Sin duda, mira, yo creo que pues nuestra relación es un compromiso ante Dios en primer lugar, un compromiso que asumimos cada uno desde lo individual, pero desde el colectivo cuando decidimos casarnos. Y ese compromiso lo cuidamos demasiado. Entonces, yo creo que no es difícil. Yo creo que es asumir el compromiso todos los días, basado sobre todo en la admiración profunda por el otro. Yo admiro lo que Alex hace, pero yo estoy súper segura que también hace lo mismo conmigo. Nos respetamos, debatimos, no creas que todo es siempre amoroso. Nosotros tenemos pues nuestras diferencias porque somos de hecho somos personalidades súper distintas pero complementarias. Yo creo que ahí sí que vivo el valor de la diversidad, pero nos respetamos profundamente. El entorno académico también nos ha permitido eso. Cuando uno tiene un punto en desacuerdo, pues uno simplemente lo sustenta, lo debate y eso no implica que estés ni afectando el otro, ni amilanando la posición del otro, sino construyendo. Y a pesar de las diferencias, eso es lo que tratamos. Entonces yo digo que no es que sea una receta, pues, que no se pueda replicar, sino que esté sustentada con convicción en ese respeto, en esa admiración, pero obviamente en un amor profundo, pues porque si tú no amas al otro, pues ni el respeto ni la admiración surgirá de manera natural y alimentará esa relación en el tiempo. Y por eso se nos facilita trabajar juntos. Porque primero pues tenemos un proyecto de vida personal que es lo más importante para nosotros y que apalancados en el ejercicio profesional que nos ha funcionado, que hemos definido como esas bases, esos mínimos, que también hemos llevado allá el respeto y la admiración en lo profesional, pues se conjuga de la mejor manera y además sentimos una gran responsabilidad, Majo, porque mira que pues cuántos estudiantes han pasado por nuestros salones de clase, no solo a nivel de pregrado, posgrado, doctorado, en todo este tema de formación a líderes y ejecutivos, y nos encontramos en la calle a un joven o a cualquier persona y nos dice, ay no, es que nosotros los veíamos a ustedes y yo soñaba poder tener una pareja así y poder construir y por eso voy con mi novio, digo que sí se puede y estamos tratando de trabajar proyectos conjuntos. Entonces digo, Dios, o sea, no solo es qué se hace, sino que como que irradia ese referente que nos hace a la vez responsables. Yo le digo a Alex, el día que tú y yo
si no llegáramos a estar juntos, pues es como ya no volver a creer en que sí era posible. Entonces también sentimos esa responsabilidad y por eso cuidamos y valoramos y amamos tanto lo que somos, pero lo que representamos también para los demás. Yo soy testigo que son pura inspiración y realmente valoro, admiro y me parece una relación absolutamente hermosa. Pasando, digamos, al tema que quería preguntarte, entre Alex y tú fundan la iniciativa de liderazgo en mujeres en juntas directivas. Una iniciativa pues que no solamente está en Colombia, sino ya en varios países, que tiene además más de 500 mujeres. Ya en este momento en Colombia por lo menos está en la promoción 15, yo hago parte de la promoción cuarta. Pues para los que no conozcan, no es solo una iniciativa, digamos, de un curso de 4 meses para aprender a ser un buen miembro de junta directiva, sino que además han creado una comunidad. Y esa comunidad pues es absolutamente maravillosa, hay una sororidad increíble en donde nos apoyamos, donde estamos permanentemente estudiando, aprendiendo. ¿Cuál crees tú que ha sido el secreto de esa iniciativa? Bueno, Majo, mira que te decía que lo que hacemos hace sentido si realmente se puede volver algo pues que les sirva al sector empresarial y por descontado a los individuos y a esas personas que conforman el sector empresarial. La iniciativa de liderazgo de mujeres en juntas directivas surge de un paper que Alex y yo publicamos donde nos dimos a la tarea de preguntarnos si realmente importaba el género en las juntas directivas. Obviamente nuestra investigación es en gobierno corporativo y dentro del gobierno corporativo hay un track en juntas directivas y teníamos esa duda de mirar con lentes de género esa diversidad en estos órganos de decisión. En esa investigación ratificábamos la baja participación de la mujer para empresas colombianas, las más grandes del país, 28 grupos económicos, pero además lo que nos mostraban los resultados es que a nivel individual no importa el género, lo que importa es el talento de ese miembro de junta directiva. Pero a nivel del colectivo sí importa la diversidad y de esos aspectos de diversidad lo que más preponderante es la educación y la experiencia. Las mujeres tienen la experiencia, pues qué decir de Majo, que la conozco y que sé su trayectoria y esa admiración profunda por lo que hace, pues que eres absolutamente rigurosa, que si te aproximas a un nuevo tema lo estudias y eso pasa, pues yo que las conozco y que las veo, sé lo que es la formación. Pero esa formación no necesariamente te lleva directo a una posición de liderazgo. Entonces decíamos, ¿qué hacer? ¿Cómo llevar a más mujeres a juntas directivas? Hay una baja participación, hemos avanzado en los últimos años, pero sigue siendo un desafío a escala global. Más mujeres en juntas directivas, pero no por ser mujeres, sino por el valor que genera la diversidad de diferentes posiciones y en este caso, pues el género es solo un pedacito de esa diversidad. Y dijimos, vamos a crear una iniciativa que propenda por llevar más mujeres a las juntas, pero con una responsabilidad de llevarlas sabiendo lo que implica ser un miembro de junta directiva. Entonces, como centro de estudios, como academia, dijimos, vamos a crear un programa, primero, que las forme, pero no solo formar porque nunca han estado en una junta, sino seguir formando constantemente a esas que incluso ya están en juntas. Porque eso no había pasado antes en el mercado de miembros de junta en el país. Los que han llegado a estas posiciones han aprendido a ser miembros de junta porque llegaron a las juntas y les toca aprender para bien o para mal, pero ex ante prepararme, saber lo que implica ser un miembro de junta, ser un actor de gobierno corporativo, qué responsabilidades tiene, qué roles tiene, eso es otra cosa. Entonces eso hacemos con el programa y visibilizarlas, decirle al país, mire que sí están, mire que sí existen, es un talento increíble y está a disposición del sector empresarial para llevarlas y generarles valor, sabiendo, Majo, también que llegar es solo el principio, pero llegar a hacerlo bien, mantenerse, generar esa trayectoria, esa experiencia como miembro de junta, pues eso toma tiempo y por eso el programa trasciende el programa y se vuelve una iniciativa que tú mencionas y que todas, tanto tú como yo lo vivimos en el día a día y es una comunidad de mujeres líderes que han decidido tomar un camino en el liderazgo, que han hecho parte de las grandes transformaciones de las empresas en este país y que tienen la gran oportunidad. Y eso sí estamos convencidos, que llegar a una posición de liderazgo como una junta directiva, pues el cambio sí puede ser posible porque pues se hace conciencia de las dificultades, restricciones, sesgos, estereotipos que históricamente han estado ahí arraigados en las culturas y que han limitado o restringido que esas mujeres lleguen ahí. Entonces pues ese es el trabajo maravilloso que hacemos, que le metemos el corazón, la dedicación, el tiempo, el estudio y el conocimiento también al servicio de las mujeres. Yo creo que trabajando por las mujeres nos servimos, Alex y yo, y eso es lo que hoy nos toma gran parte de nuestra agenda, pero que estamos súper dispuestos a seguir trabajando por ellas, porque para nosotros generar impacto en la vida de una mujer
pues trasciende cualquier paper y cualquier cita en Google Scholar. Y lo hacen, y nos tocan la vida de muchísimas mujeres, y sé que ahorita están empezando también a tocar la vida de hombres, después hablamos de eso. ¿Cuál dirías tú? O sea, ya tienes un PhD, ¿no?, en gobierno corporativo, además, pues has estado ya en todas estas promociones y tú asistes, como dices, siempre están tú y Alex presentes. ¿Cuál dirías tú son los aspectos más importantes para que una mujer sea un excelente miembro de junta directiva y agregue valor? Mira, yo creo que un punto de partida es eso, es hacer conciencia de lo que implica ser un miembro de junta. Desde el gobierno corporativo, las juntas directivas son el máximo órgano de administración en la compañía. Tienen una gran responsabilidad de acompañar a esa presidencia de la compañía a tomar las decisiones más estratégicas, a responderle a las expectativas de los grupos de interés. Entonces no es un trabajo trivial, no es un rol que se pueda hacer de manera descuidada. Entonces yo creo que primero es tomar esa conciencia, y yo creo que las mujeres cuando llegan a las juntas llegan de verdad comprometidas en hacer su mejor rol, en aprender de la organización también. O sea, no podemos decir que uno llega a una junta y se la sabe toda, no, primero tiene que empaparse de lo que es la organización, qué se espera de ese miembro de junta en una organización. Entonces, no solo poner al servicio toda esa trayectoria desde el conocimiento, sino también entender que las juntas directivas son individuos, que los dueños son individuos que tienen unas expectativas, que los grupos de interés, los empleados, los proveedores, todos aquellos que rodean una organización están esperando algo de esa organización, y nosotros, Majo, sabemos lo que significa una empresa, el sector empresarial para el desarrollo económico de un país. O sea que es una responsabilidad absolutamente grande. Y si tenemos claro que eso es lo que finalmente se espera de un miembro de junta, pues en consecuencia, pues los resultados lo demostrarán. Y yo creo que para ser un buen miembro de junta es alinear esas habilidades que yo tengo desde la trayectoria en cualquier disciplina, en cualquier industria, pero también como individuo. Yo creo que las mujeres tenemos eso muy natural, y es cuidar, proteger, generar valor, y eso es lo que hacemos con las organizaciones cuando llegamos a una posición de esta naturaleza. Pues yo soy testigo del valor que genera este curso y de la importancia de prepararse y entender, digamos, los conceptos básicos de gobierno corporativo y cuál es tu rol, o sea, cuál es tu rol como miembro de junta directiva, qué se espera de ti, temas de riesgos, temas de cuáles son los nuevos temas que están al día, por ejemplo, inteligencia artificial, de los riesgos, o sea, tantos temas. Y uno de los valores que tú ya mencionaste y que de verdad lo he vivido es que no es una capacitación o no es un programa que dura 4 meses y listo, sino que mensualmente se están generando nuevas conferencias, nuevos temas de estudio. Por ejemplo, el último que miramos de temas de riesgos y de reputación, que me pareció importantísimo. Entonces realmente pues ayudan a que uno se mantenga al día, y que efectivamente que lo otro que tú dijiste, a ti te escogen es por tu habilidad individual, ¿no? Como ser humano, no por ser mujer te van a escoger a una junta directiva. Entonces, ¿cómo logras tú estar lo mejor preparada posible para poder llegar a agregar valor? Así es. Y lo vemos. Y mira, la comunidad tiene vida propia, por eso decimos, es que esto tiene que ser constante. Esto no es simplemente porque hice un programa o fui y me certifiqué afuera. Y esa es la señal, que es súper válida. Pero ya en el ejercicio del rol en el día a día, pues eso sí necesita estarse nutriendo de todo ese conocimiento, de todas las experiencias, incluso de otras mujeres, de otras personas que ya están en las juntas directivas y que pueden finalmente compartir. Y yo creo que todo eso construye, la construcción de capital intelectual y social son claves y fundamentales para finalmente ejercer un buen rol como miembro de junta directiva. Pues a mí definitivamente me ha servido muchísimo para el rol de miembro de juntas directivas de las juntas en las que estoy. Otro tema que me parece súper interesante que compartas, porque sé que lo has estudiado y es un tema que se ve en las certificaciones, ¿cuál crees tú que son las principales barreras internas que tenemos las mujeres para poder llegar a ese cargo? Mira, acá tenemos que ser cuidadosos porque a veces se percibe que la mujer incluso no llega a alcanzar una posición de liderazgo porque como que todas las dificultades recaen en la mujer, o que esas barreras se crean en la mujer. Y yo creo que para vencer cualquier obstáculo, en este caso, pues si queremos vencer la brecha, cerrar esa brecha y finalmente hacer que más mujeres lleguen a juntas, pues deben haber 2 cambios. Primero, eso que tú dices, desde el punto de vista interno, hacer como un escaneo de qué es lo que me impide. Entonces, pues no sé, dado los estereotipos, los sesgos que han permanecido y se han instaurado tan fuerte en las culturas, no solo en las organizaciones, sino incluso en el hogar, como la manera en cómo fuimos educados, pues eso hace que crezcamos con unos imaginarios, con una autoestima frágil.
con pensar que si los referentes han sido los hombres en el sector empresarial, que la toma de decisiones ha sido hegemónica, que ha habido esa distancia de poder tan fuerte, donde no es natural ver a una mujer presidiendo una organización. Hoy en el mundo, el 90% de las organizaciones en promedio son lideradas por hombres y el 80% de las posiciones en juntas directivas siguen siendo mayoritariamente masculinos. Entonces, pues los referentes mujeres no han estado. Entonces, si yo no me veo ahí, pues difícilmente puedo construir un camino para llegar allá. Entonces, esas barreras existen desde el individuo, no creer que tengo las capacidades, el talento, que incluso teniéndolas, ese espacio no es para mí. Entonces, eso hay que vencerlo, pero también las barreras de tipo contextual. Yo creo que ese cambio no se logra solo fortaleciendo al individuo, sino también permitiendo que ese contexto tenga las condiciones habilitantes para que esa persona llegue. Entonces, por eso vemos tanto trabajo en las organizaciones de mirar cómo no es facilitar el camino, porque no se trata de preferir o hacérsela más fácil a una mujer respecto a un hombre, no. Es cómo miramos cuál ha sido el desbalance y cómo tratamos de balancear, de generar esas mismas oportunidades para que una mujer brillante, una mujer que tiene una carrera excepcional y que tiene además la disposición de recorrer ese camino, lo pueda hacer sin ningún obstáculo. Entonces las barreras son tanto internas desde el individuo, pero también contextuales. Y si lo llevamos a las empresas, pues siguen habiendo barreras de tipo contextual y es, bueno, ¿qué hacemos para que finalmente las mujeres se sientan partícipes de todo este proceso, que puedan soñarse con llegar ahí, que si necesitan unos aspectos que no habían estado mapeados, pues que se puedan equilibrar y que finalmente sea una realidad llegar a estas posiciones? ¿Cómo se puede generar valor en una junta directiva? ¿Qué recomiendas? Pues el valor finalmente es, si miramos cuál al final del día es el rol o el atributo que debería tener un miembro de junta y la junta directiva como un todo, pues finalmente llevar este proceso de asesoramiento a la alta dirección en el cumplimiento, en la supervisión de esa apuesta que tiene la organización para ser sostenible en el tiempo, es decir, perdurar, para que esa empresa exista y siga generando lo que genera a sus dueños y grupos de interés, pero también supervisando que las cosas se hagan bien. Entonces yo creo que si un miembro de junta directiva tiene consciente cuál es su rol, pues en consecuencia actuará para el cumplimiento de esos objetivos. Valor se genera, y eso las investigaciones lo han mostrado, está casi que sobrediagnosticado, el valor que puede generar la diversidad, y en este caso la diversidad de género en esas posiciones lleva a las empresas a mejores cumplimiento de indicadores de tipo financiero, no solo desde lo cuantitativo sino cualitativo. Vemos a compañías, al abrirle la puerta a la diversidad, en este caso de género, pues tenemos diferentes posiciones, puntos de vista en una misma problemática, y eso genera valor sin duda, mayor engagement con esos grupos de interés, mayor, incluso hoy que están de boga los temas de sostenibilidad, mayor engagement con temas de sostenibilidad, mayores niveles de transparencia y revelación con la información que hoy demanda el mercado, y que las empresas no necesariamente, no es que no lo estén haciendo, pero no lo están comunicando de la mejor manera. La mujer puede llevar a la organización a elevar esos niveles. Eso es una investigación que estamos haciendo desde el Centro de Estudios, está en curso, demostrando cómo la diversidad de género lleva a las empresas a alcanzar mayores niveles de transparencia y revelación. Y ahí me puedo quedar horas. Exacto, aspectos que muestran finalmente cómo la diversidad puede generarle valor a una organización. A mí me ha pasado que a veces estoy en una junta, doy una opinión, digo algo y como que no me paran bolas, y después llega un hombre y dice exactamente lo mismo y todos, uy, qué buena idea, ¿no? ¿Cómo hacer para que uno de mujer lo escuchen más y lo tengan más en serio? Majo, eso es un desafío que sigue prevaleciendo. Yo creo que la voz de la mujer siempre ha estado ahí, solo que ha estado como en unas como con el volumen apagado o con un volumen súper bajito. Yo creo que de manera incremental debiéramos estar incrementando un poquito ese volumen, pero sin llegar a niveles que aturdan. Yo creo que en la medida en que las organizaciones, los miembros de junta directiva entiendan el valor y la voz de una mujer, no por su género, sino por esa profesional, ese individuo, ese pedazo de humanidad que está ahí y que genera valor, yo creo que pues naturalmente se escuchará, pero es muy difícil porque tenemos unos arraigos culturales. Como no hemos estado en esos espacios, pues es como llegar a irrumpir en algo que no era natural. Entonces a veces se invisibiliza la voz de la mujer, y eso que tú nos cuentas de que dices algo y que alguien te invalida o incluso toma tus palabras y ahora sí tienen eco y tienen voz, es una realidad que incluso yo también la vivo y es una constante. Lo importante es saber que no necesariamente es algo malo de la mujer o es culpa de la mujer. ¿Será que lo
dije mal? ¿Será que no utilicé las palabras correctas? ¿O será que lo debía haber dicho de otra manera? Siempre entramos como a juzgarnos del por qué, sabiendo que no es un problema de la mujer, es un problema estructural del que ya está identificado, del que seguimos trabajando y del que necesitamos el compromiso de todos y cada uno en tratar de gestionarlo, de eliminarlo, ojalá, para que todos tengamos esa voz. Hay algo que no me había dado cuenta de eso, pero hace poco hablando con un miembro de junta directiva hombre, me dijo, pero María José, ¿tú por qué hablas tan duro? Y de alguna manera que me puse a reflexionar, yo siento que he aprendido que tengo que hablar duro, obviamente no gritar, ¿no? Pero sí como para, óiganme, yo estoy hablando y estoy dando un mensaje como para que me escuchen. Esa ha sido como una de las tácticas que yo he como inconscientemente generado. No sé si tengas como otras tácticas que conozcas que uno pueda utilizar para que efectivamente te tengan más en serio. Y agrego, yo llego súper preparada a cualquier junta, me leo el material antes, o sea, preparo preguntas, porque no es participar por participar y hablar por hablar, sino es con fundamento, pero de alguna manera para que me escuchen. No, pues hay muchas estrategias. Digamos que desde el punto de vista de dinámica de junta, el ver que si Majo dijo algo y otra mujer la escucha, pues cuando se vaya a referir como dijo Majo, o sea, hacer como esa autorreferenciación entre las mismas mujeres, y eso es como se va creando también una cultura al interior de las dinámicas de las juntas. El rol de la presidencia de la junta es clave, porque la presidencia de junta debe ser un observador constante de quiénes son los más activos en esa conversación, quiénes son los más pasivos. A veces las mujeres pueden tender a callar por esos mismos miedos, o no, qué tal que yo lo diga y me digan que no, porque como no hemos estado expuestas a eso de manera natural, pues preservando como ese riesgo. Entonces la presidencia de junta, incluso si la persona no alza esa voz o si la dice una vez y la invalidan, pues volverla a invitar a que haga parte de la conversación. El tono es muy importante, el tono, y eso es un riesgo, Majo, que incluso las mujeres no debemos tratar de no caer en eso, y es claro, porque como ha sido un entorno más masculino y pues de pronto una voz mucho más fuerte, natural de los hombres, pues los hombres hablan mucho más fuerte. Entonces, para tratar de mimetizar ese comportamiento, podemos llegar a adoptar unos comportamientos que de pronto no tiene que ser así, pero pues eso son estrategias y tácticas que se dan en el día a día, pero que ojalá comencemos a moderar para que no sea necesario y que finalmente fluya natural. Claro, claro. Otra estrategia que utilizo yo, por ejemplo, es que siempre preparo al menos 2 o 3 preguntas anticipadamente importantes y me pongo una meta de un número mínimo de participaciones a lo largo de la junta, como para que sepan pues, que no soy una invitada de piedra, sino que estoy ahí y que estoy haciendo preguntas interesantes, ¿no? Que agreguen valor. Claro, no, y no se trata de preguntar por preguntar. Que nos escuchen no es que entonces en cada intervención, no, porque eso puede ser tomado de otra manera, pero sí saber cuándo, en qué momento y sea contundente. Y eso sí, digamos que en las conversaciones, cuando llegan las mujeres a las juntas, nos hablan de ese cambio en las dinámicas en las conversaciones, se vuelve un ambiente mucho más respetuoso, porque se crea esa cultura que antes no había estado. Y tú sabes que la cultura al final del día son los hábitos que nosotros habituamos finalmente en esos espacios. Entonces, bueno, esperemos a ver que nos lo demuestre en el tiempo cuando más mujeres lleguen a juntas directivas y podamos dar testimonio de eso. No dudo que con el banco de hojas de vida y todo el esfuerzo que ustedes están haciendo para visibilizar, pues Colombia va a ir mejorando de manera importante en el porcentaje de mujeres en las juntas directivas. Yendo un poco más a ti como mujer, María, ¿qué es para ti florecer como mujer? Bueno, Majo, mira que esa palabra de florecer, y tú sabes pues que te había dicho, me defino como curiosa, entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué es florecer? Entonces me fui como al proceso de, finalmente cuando se tiene una flor, ¿qué proceso ex ante pasó y qué sigue después de eso? Entonces me cuestioné, ¿florecer para qué? Entonces, si yo quiero florecer como mujer es porque, digamos, he estado expuesto a unas condiciones desde el punto de vista personal y de contexto, volvemos a eso, que permitieron que floreciera. Entonces, no sé, cuando una flor, finalmente vemos una flor es el resultado de, bueno, porque la planta estuvo expuesta a unos niveles de temperatura, de aguas, de fertilizantes, de insumos, que finalmente eso se convirtió en una flor. Y yo creo que si lo traslado a lo que es mi vida como mujer, creo que he recorrido un camino, he tomado los insumos que me sirven en ese camino, he desechado otros, he transformado otros, me he conectado con otros para finalmente florecer. ¿Pero la flor para qué? Pues para que finalmente, entonces tú decides, además cada uno somos únicos, entonces cada mujer es una flor única, distinta, no hay una receta para que esa flor
florezca, no, cada una tendrá sus características. Sin duda, todas las flores, no sé, una rosa no es igual a la otra. Entonces lo mismo, ¿y qué condiciones tuvo esa mujer para florecer? Pues las que explican en qué contexto nació, qué camino de desarrollo profesional tuvo, cuál es su círculo, su realidad, su punto de partida. Hacer consciente todo eso hace que finalmente defina la flor que queramos ser. Pero yo creo que una flor se volverá semilla y se volverá fruto. Y yo creo que es eso. Yo creo que la instrucción para florecer es qué tipo de flor quiero ser y qué semilla quiero dejar sembrada, no solo en quienes me rodean a nivel profesional, sino en el seno de mi hogar. ¿Cuál es esa semilla que quiero que al final vuelva a volverse una flor? Como tratando de hacer el símil con lo que pasa en la naturaleza, porque no hay una fórmula única, cada uno somos diferentes por naturaleza y cada uno tendremos unas condiciones que nos harán esa flor. Entonces es como reconocer esa diferencia y mirar para qué quiero florecer, pues para dejar finalmente esa semilla en el corazón, ojalá, de los otros. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cuál dirías que son tus instrucciones para florecer? Bueno, yo creo que si me veo al espejo, yo digo, bueno, si yo considero que he florecido, es porque le he puesto el corazón, la disciplina, y quiero aquí hacer como una connotación de lo que significa disciplina, porque a veces la connotación es negativa con la disciplina. Dicen, ay no, pues es que todas las mujeres son disciplinadas, son juiciosas. No, eso no es eso. La disciplina de verdad es la constancia en hacer las cosas. O sea, porque conozco personas súper brillantes, pero que no tienen la disciplina. Es un desperdicio. Entonces, qué bueno combinar talento con disciplina. Yo creo que esas dos potencian cualquier proceso de florecer. Entonces, para mí, yo creo que los logros y con lo que me siento satisfecha es poder haber cultivado esa constancia, esa disciplina, ese amor profundo por lo que hago, que al final del día alimentan que lo quiero seguir haciendo. Porque si no estuviera contenta con esas dos instrucciones que le daría a otra persona que quisiera recorrer ese camino, pues en lo que haga y en lo que quiera hacer, pero yo creo que esos dos son dos constantes que pienso pueden llegar a ser útiles. No, pues totalmente de acuerdo, y coincido contigo que la disciplina es fundamental, porque si uno no tiene disciplina y constancia para prepararse, para estudiar, para estar listo, pues simplemente uno no va a lograr florecer. María, preparando la entrevista, me compartiste que tu personaje favorito es la tortuga filósofa que sale en Kung Fu Panda. Sí. ¿Por qué? Me encanta. Mira que Alex y yo nos dicen que somos la liebre loca y la tortuga filósofa, porque es como una mezcla entre estrategia y ejecución. Y a veces la ejecución se vuelve la estrategia, pero ejecución sin estrategia no. Entonces yo, digamos que siento que en esa diversidad soy como esa tortuga. Pero ojo, no puede ser, digamos, exitoso si no hace las cosas con constancia. Incluso puede llegar a ser más exitoso haciendo esas cosas así, con disciplina y con constancia, que actuando de una manera rápida y descuidada. Entonces, en ese sentido, yo me identifico mucho con esa, y además porque en la película pues es el sabio, el que da buenos consejos, el que es generoso, el que es referente. Entonces, me encanta, me gusta esa tortuga. Sé que vienes trabajando en el tema de la confianza, ¿no? De confiar en los otros. ¿Me podrías comentar un poco de cuáles han sido tus aprendizajes en esta búsqueda? Majo, es súper importante. Eso me cuesta. Digamos que es en un tema, soy desconfiada por naturaleza. Y lo he ratificado incluso con la investigación en gobierno corporativo, pues porque al final del día, las premisas del gobierno corporativo es anticípate que el individuo puede actuar no de manera apropiada y por lo tanto instaura los mecanismos para que eso no pase. Eso es una visual. Pero mira, yo creo que yo, como echando raíz de por qué soy una persona desconfiada en principio, me cuesta generar confianza, pero lo logro y cuando lo veo la dificultad, pues entonces la valoro y la capitalizo, generar confianza con el otro. Mira, yo creo que eso tiene las raíces. Mi mamá fue una persona que vio que su papá pues dejó su hogar, mi abuelo dejó pues a mi abuela, en algún momento de la vida con sus hijos, pues armó otra relación. Entonces mi mamá vio la ausencia de su papá. Entonces por ahí comienza como la desconfianza con los hombres, ¿no? Y después de que mi papá muere, mi mamá unos años después se da cuenta que mi papá tenía una hija y él no había tenido la fortaleza, no la tuvo, ni de contarle a su familia, porque pues la familia de mi papá no lo sabía tampoco. Y mi mamá menos. Entonces mi mamá sintió eso como una traición. Entonces yo creo que mi mamá de alguna manera nos llevó esa desconfianza y por eso nos protegió tanto. Y por eso me cuesta confiar a veces. Pero bueno, me doy a la tarea de reconstruirme un poco, de mirar que hay que confiar,
comprobar también, pero en eso. Entonces eso es un trabajo en el día a día. Prefiero entrar como a la defensiva y luego darme la posibilidad de que no todo tiene que ser así, y confiar en el otro pues te libera un poco más de esa carga y que te permite también construir relaciones bonitas y relaciones de confianza, que al final del día es el vínculo más espectacular cuando tú conoces a alguien, pues poder tener la confianza y de ahí disparar un montón de aprendizajes. Me parece súper valioso como que has reconocido que tienes ese tema, porque hay mucha gente que es desconfiada y pasa por la vida simplemente siendo desconfiada y ya. Pero el hecho de alguna manera de hacer un alto, de identificar que requieres trabajar y de alguna manera sanar ese tema, de darte cuenta de dónde viene y que es algo pues que viene de tu abuela y tu mamá, pero quererlo trabajar pues me parece hermosísimo y creo que ese es como la labor que cada persona debería hacer, es de alguna manera como reconocer sus heridas propias. En uno de los capítulos anteriores hablé con Ani Ferro sobre el tema de las heridas de la infancia, pero me parece muy bonito que estés activamente en ese trabajo. No, sin duda, y además porque, mejor dicho, Majo, lo que nos debe unir a nosotros como sociedad pues es establecer relaciones de confianza, relaciones empáticas, de que nos importe el otro, que entendamos la realidad del otro y que a partir de ahí podamos construir esa confianza. Yo creo que si confiáramos más el uno en el otro, por eso es un trabajo constante, pues las cosas serían distintas, se facilitaría más ese camino, podríamos reconstruir esa sociedad que necesitamos reconstruir, pero bueno, que sea un propósito, seguir trabajando en eso. Así es, que sea un propósito. María, ¿qué legado quisieras dejar al morir? Majo, yo creo que el legado no se deja, el legado se construye en vida. Para mí el legado más importante es poder ver que Alejo trascendió. ¿Tu hijo? Sí, trascendió, conformó una familia, logró su propósito, lo que quiso hacer lo hizo, fue feliz, y ojalá que Alex y yo lo podamos acompañar en ese camino. Pero el legado lo estoy construyendo ya con él, entonces pues ese es el legado, que cuando nos vayamos Alejo diga, uff, qué buenos papás, qué buena mamá. ¿Qué viene a futuro para María Andrea? ¿Qué sigue para mí, Majo? Pues primero, ojalá contar como con la salud, con ese entusiasmo para seguir haciendo lo que me gusta, poder tener el tiempo para disfrutar y como capitalizar todos esos esfuerzos, seguir construyendo y tejiendo ese proyecto de vida conjunta que tengo con Alex, con Alejo. Ese es mi futuro. Pues, si yo logro custodiar ese proyecto de vida y que me haga tranquila y feliz, pues puedo llevar cualquier cosa al sector empresarial y hacer que las cosas pasen en ese sector empresarial, pero para mí la prioridad es poder conservar lo que tengo. No le pido más a la vida, conservar lo que tengo, pero conservarlo bien. Y lo que tienes es hermosísimo. Soy testigo fiel de no solamente la relación tan linda tuya con Alex, sino también con Alejo y cómo está creciendo para ser un ser absolutamente maravilloso. Tal vez a mí sí se me acaba de ocurrir una pregunta que de alguna manera lo hablamos, pero para que me des una respuesta cortica antes de cerrar el episodio, y es 2 minutos, háblanos del proyecto H. Porque de alguna manera, pues todo este tema de más equidad de género, de más mujeres participando en juntas directivas, no es un tema que se va a lograr solamente preparando a las mujeres. También es un tema que hay que involucrar a los hombres. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Mira, Proyecto H es una iniciativa súper bonita, con un potencial enorme, que surge incluso, nosotros pensamos que es una externalidad súper positiva de lo que ha pasado con la comunidad de mujeres en juntas directivas, que los hombres han observado el crecimiento y potencia de esa comunidad y también alzaron la mano y también nos dijeron, queremos un espacio solo para hombres para hablar de los temas de diversidad, equidad e inclusión, porque los temas de cualquier minoría, pues si hablamos de género, de afro, cualquier otro espectro de la diversidad, no es una conversación que convoque solo a esa minoría en particular. Y la pregunta es, ¿dónde están los hombres en la conversación acerca de estos temas? Si sabemos que siguen siendo predominantemente, vienen ocupando las posiciones de liderazgo, pues es natural traerlos a la conversación. Entonces eso es Proyecto H, ya vamos en la segunda promoción, ya tenemos más de 50 hombres hablando de los temas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué les gusta? ¿Qué los desafía? ¿Cómo se aproximaron a estos temas? ¿Qué legado van a dejar para esas organizaciones que hoy están liderando? ¿Qué tipo de referentes quieren ser para otros hombres? Eso es Proyecto H, hacia una sola conversación, porque los temas de género no son un tema solo de mujeres, es un tema de todos como sociedad. Y los invitamos a la conversación, obviamente respetándoles su espacio, que hablen entre ellos para también entender, nos hemos perdido un poco de cómo ellos ven el tema,
pero no se trata de generar dos conversaciones aisladas. Vamos hacia esa consolidación, esa única conversación. Eso es Proyecto H, una revolución también que esperamos estar en el sector empresarial y que ya se han unido varios hombres y siguen valorando y quieren hacer parte de ese gran cambio y transformación que sin duda veremos. Yo no pierdo la esperanza de que transformaremos el sector empresarial en ese sentido. ¿Hay algo que te gustaría comentar y que no te haya preguntado? No, hemos tenido una conversación súper amplia. Yo creo que me llevaste desde mi niñez, mi trayectoria, a lo que soy hoy. Todo lo que somos hoy, Majo, todo, absolutamente todo, viene de lo que fuimos chiquitos y de cada paso que hemos dado, de cada oportunidad que hemos aprovechado, de cada diálogo y de personas que hemos conocido. Somos la suma de todo eso. A través de las preguntas que me has hecho, yo creo que puedo dar cuenta de lo que he compartido y lo que he hecho. Bueno, pues no lo dudo, María Andrea, de verdad que muchas gracias. ¿Cómo se puede contactar a alguien contigo que se quiera contactar? No, pues María Andrea Trujillo, me buscan, está el correo del CESA, pero también a través de LinkedIn me pueden contactar, mandarme un mensajito, más allá de conectar con un mensajito para poder saber que me están contactando por haberme escuchado acá en este podcast maravilloso, que agradezco, Majo, de corazón haberme tenido en cuenta y poder compartir y seguir este camino de sororidad que tú promueves también, porque estos espacios es eso, es aprender a través de los otros y de las experiencias de los otros. Así es. Bueno, María, muchas gracias, ha sido espectacular, aprendí muchísimo a lo largo del episodio y qué rico, y espero verte pronto para darte un abrazo en persona. Ay, Majo, también así será. Muchas gracias a ti de nuevo. Antes de mi mensaje final de este episodio, te quiero invitar a que si este episodio te gustó y crees que puede serle útil a amigas o colegas, lo compartas con ellas. Te agradecería muchísimo, de verdad. Y recuerda seguirnos en tu directorio de podcast favorito. María Andrea nos compartió mucha información súper valiosa a lo largo de este episodio para cómo llegar y aportar valor en las juntas directivas. Me quedo con la importancia de prepararnos, entender, conocer, visibilizarnos y seguir comprometidas con un proceso de aprendizaje constante para permanecer vigentes en las juntas. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.